El pasaje que vamos a considerar ahora se encuentra en Oseas capítulo 6 y versículos 1 al 3 y que tiene que ver con el hecho de que vamos a tratar el tema de suma importancia porque es la importancia que Dios le da a este hecho que se encuentra en este capítulo. Los versículos 1 al 3 del capítulo 6 de Oseas nos dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El mensaje que tenemos en este pasaje es obvio, y por eso lo vamos a titular Un llamado a volver a Dios. Ese va a ser nuestro tema, un llamado a volver a Dios. El Señor Jesús realmente está preocupado por nosotros, y Dios, a través de su pueblo, a través de sus profetas, está continuamente llamando al pueblo para que vuelva a Él, para que le reconozca como su Señor, para que comprenda y entienda que el vivir separados de Dios no es correcto ni adecuado para nadie. Los profetas continuamente están diciendo y están hablando acerca de la importancia de volver al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, el Señor está preocupado porque sus criaturas vuelvan a Él. En otras palabras, nos descarriamos tan frecuentemente de Dios, perdemos pisada continuamente, pero no nos damos cuenta que en realidad cada paso que damos es un alejamiento de Dios. Si nosotros no estamos continuamente vigilando nuestra vida y observando nuestra conducta y nuestra manera de ser, para cuando nosotros recordemos ya estamos completamente alejados de Dios. El Señor Jesucristo vino con el propósito de buscar lo que dice la Biblia, y Él mismo lo dice, el propósito de buscar lo que se había perdido. Es decir, el pueblo de Israel se había alejado totalmente de Dios. A pesar del llamamiento de los profetas, a pesar de que les decía, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, el Señor está haciendo un llamado para que la gente, el pueblo, la sociedad, el mundo, vuelva a Él. Ahora bien, en este pasaje que nosotros estamos considerando, se nos habla precisamente de un pueblo descarriado, al cual el profeta lo está llamando. Y le está diciendo, venid, volvamos a Jehová. ¿Qué es lo que en realidad nosotros nos encontramos en este pasaje? Primero, que lo que sea necesario hacer
para que volvamos a Él, Dios lo hará. Lo que sea necesario hacer. Aquello que el Señor pueda echar mano y todo lo que esté a su disposición, Él lo va a hacer para que volvamos a Él. Es lo que nos dice el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. He ahí exactamente lo que nosotros nos encontramos, que el Señor hace con el propósito de que sus criaturas descarriadas vuelvan a Él. Fíjese bien, incluso fue necesario que su Hijo se humanara y viniera para que ese pueblo descarriado volviera a Él. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lloró por el pueblo de Israel, porque dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es decir, somos un pueblo rebelde, somos un pueblo tan necio y tan testarudo, nosotros. No solamente el pueblo de Israel, nosotros mismos somos un pueblo no solamente alejado de Dios, sino que persistimos en nuestra necedad y no volvemos al Señor. El mismo Señor Jesucristo nos invita y nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid, pero nosotros no venimos. El Señor Jesucristo está siempre haciendo un llamado para que nosotros vayamos a Él. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, nosotros no queremos nada con Dios. Por eso, el Señor utiliza todo lo que esté a su alcance y necesario para que volvamos a Él. Él lo va a hacer. Fíjese bien. Porque Él arrebató y nos curará. Él arrebató. Es decir, si es necesario enviar enfermedades, problemas y dificultades, y si es necesario que nosotros incluso suframos aflicciones, tormentos y todas esas cosas que perjudican al cuerpo y al alma, el Señor lo va a utilizar para que nosotros volvamos a Él. Fíjese bien, incluso los grandes hombres de Dios sufrieron y padecieron. Uno se pone a meditar en Job. Es verdad, no había pecado Job, pero el Señor, a pesar de eso, permitió que las calamidades, el sufrimiento y el dolor llegaran sobre él para que reconociera que el único Dios verdadero es Él. Al final, Job mismo dijo: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco y me arrepiento. Nosotros necesitamos volver al Señor. Pero como somos tan necios y tan testarudos, entonces el Señor utiliza toda clase de calamidades para que nosotros nos acordemos de Él. Y entonces nos dice el profeta: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él mismo nos hiere, porque la Biblia nos enseña: ¿quién es el que da vida? El Señor. ¿Quién es el que da muerte? El Señor. ¿Quién es el que hiere? El Señor. ¿Quién es el que sana? El Señor. La cuestión es que escuchemos el mensaje, escuchemos de Dios, para que nosotros podamos volver a Él. El problema con nosotros es que, a pesar de calamidad tras calamidad,
Aflicción tras aflicción no nos hacen reaccionar. No obstante, el Señor seguirá utilizando todo aquello que sea necesario para que nosotros volvamos a Él. ¿Y sabe por qué? Porque cualquier cosa, por insignificante que sea, nos aleja de Dios. Le creemos más a Satanás que al Señor mismo. Todavía nos dice, como le dijo a Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces nosotros nos decidimos más por los consejos de Satanás que por los consejos de Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos envía el mensaje y nos hace un llamamiento para que nosotros volvamos a Él. Y como dije, si es necesario utilizar aquellas cosas incluso que para nosotros son dolorosas, las va a usar para que nosotros volvamos a Él. No debía ser necesario, no. Pero Dios nos ama de tal manera que quiere que nos abriguemos bajo sus alas y que volvamos a Él. Que estemos siempre al amparo de su protección, de su ayuda y su dirección. Venid, volvamos al Señor, dice el profeta. El Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Y es por eso que nos hace este llamamiento, para que nosotros volvamos a Él. ¿Y por qué nos llama? Segundo lugar, porque lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es darnos vida, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que nos dice el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Viviremos delante de Él. Fíjese bien. He aquí precisamente el presupuesto que el Señor manifiesta para que nosotros comprendamos que la única vida, realmente vida que vale la pena vivir, es estar delante de Él. Viviremos delante de Él. Y nos dará vida. Porque la Biblia nos enseña, el alma que pecare, esa morirá. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y era cierto. Y fue cierto. Pero Satanás dijo, no morirás. No morirás. ¿Y a quién le creemos nosotros? A Satanás. Pero Dios nos dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El alma que pecare, esa morirá. El apóstol Pablo nos enseña que cuando no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que necesitamos? Volver al Señor. Volver al Señor para que nosotros tengamos vida. Y vida en abundancia. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad del Señor. Mientras más nos alejamos de Dios, menos comprendemos que hay una necesidad en nuestro corazón. Esa necesidad es la necesidad de Dios. Y hay que volver en arrepentimiento y confesión. Hay que acercarnos al Señor y buscar a Dios para que nosotros en verdad tengamos vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo mismo nos lo enseña. No queréis venir a mí para que tengáis vida. El que en mí cree tendrá vida
Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Volver al Señor, volver a Dios. Es la única alternativa viable que nosotros tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Nadie más absolutamente puede otorgarnos vida. Porque la muerte espiritual la cual nosotros no le hacemos caso, está en nosotros. Y nos ocupamos solamente de la vida física, externa. Y creemos que es la única importante para nuestra vida, pero no. La peor muerte que nosotros podemos tener es la muerte espiritual. Y la mejor vida que nosotros podemos tener es la vida espiritual. El hecho de sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El hecho de permanecer con Él y caminar con Él. Es la vida que nosotros necesitamos. Por eso Él nos hace un llamamiento. Y nos dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. He ahí el camino que nosotros necesitamos andar. Ahí precisamente lo que nosotros necesitamos comprender y hacer para que podamos nosotros en realidad andar con Dios. Es el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque cada minuto y cada momento que pasa, nosotros en realidad nos alejamos más de Dios. Por eso necesitamos continuamente estar volviendo al Señor. Vuelve al Señor. Llevad con vosotros palabras de súplica, dice el profeta, y decid al pueblo, volvamos al Señor, volvamos a Él. Porque Él es el único que puede curarnos, que puede vendarnos. Porque en realidad, como dice el profeta, somos herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo en nosotros es herida, hinchazón y podrida llaga. Necesitamos la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la vida que Él nos imparte. Y esto solamente puede suceder si volvemos nosotros a Él. Y por último, cuando volvemos a Dios, comenzamos a conocerlo y a crecer en ese conocimiento. El versículo 3 nos lo dice. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos. Mis amigos y mis hermanos, no podemos conocer a nadie si no comenzamos por conocerlo. ¿Cómo podemos avanzar en algo que nosotros no sabemos? Y dice aquí, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es decir, el hecho de volver al Señor no es nada más el volver y ya. El hecho de permanecer en Él no es nada más permanecer en Él y ya. No, hay que conocerlo. No en ritualismos, no en pensamientos ajenos a la palabra del Señor. No en ceremonias y cosas por el estilo. No, es un conocimiento verdadero de Jesucristo. Es un salvador conocimiento personal que nosotros tenemos al vivir en compañerismo continuo con Él. Y lo conoceremos. Y proseguiremos en ese conocimiento. Porque para que nosotros en realidad tengamos un conocimiento de Dios, necesitamos conocer a Jesucristo y continuar en ese conocimiento, en un crecimiento
que solamente tenemos en el Señor Jesús. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Así será nuestro conocimiento. El conocimiento como cuando el alba sale y se manifiesta. Como el alba. Vendrá a nosotros como el alba está dispuesta a su salida. Y entonces creceremos hasta que el día es perfecto. Creceremos en ese conocimiento hasta el día en que Él vuelva y nos encontremos personalmente con Él. Ese es un conocimiento de Dios. Todos ignoramos de Dios. Ahora, si nunca comenzamos a conocerlo, si nunca nosotros volvemos a Él, ¿cuándo entonces vamos a empezar a conocer al Señor Jesús? Si nunca nos ocupamos de siquiera saber qué es lo más básico que nos enseña la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos venir a Él. La palabra de Dios nos enseña. Vuelve al Señor. Ven a Jesucristo. Cree en Él y confía en Él. Envuélvete en la vida del Salvador. Que el Salvador conocimiento de nuestro Señor Jesucristo forme parte de tu vida. Y esa es la única realidad que puede existir en cada uno de nosotros. Conocer a Jesucristo es realmente lo más grandioso que le puede suceder a una persona. Conocerlo y continuar conociéndolo, porque jamás lo conoceremos en toda su plenitud, porque Él es Dios infinito, eterno, maravilloso, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.